Ya. Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy, martes 15 de junio, para hacer la segunda clase híbrida, mixta, presencial y online, de Fundamento Contabilidad 2 para el paralelo B. En esta ocasión, vamos a hacer un repaso y vamos a usar la pizarra para ver si los que están online pueden ver bien la pizarra. Les sugiero que pongan la vista hablante y de esa manera solamente les va a salir la pizarra, ¿cierto? Y a mí me dejan chiquitita ahí en su pantallita. Ya. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos el tema de remuneraciones, que era nuestra unidad 4. Y estuvimos conversando respecto a temas como remuneraciones del artículo 41 del 42 y remuneraciones del artículo 41 del inciso segundo. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros tenemos un tema que es financiero, nosotros tenemos una esfera financiera, pero también tenemos una esfera que es tributaria. Y por otro lado tenemos la esfera previsional. Entonces, esta diferencia que hace el Código del Trabajo cuando dice e indica no es remuneración o es remuneración, lo que me está diciendo no es que se catalogue dentro de lo que yo financieramente reconozco como remuneración, porque una asignación de pérdida de caja, un desgaste de herramienta, una asignación familiar, un viático razonable, una colación, una movilización, son remuneraciones. Pero ¿qué hace el Código del Trabajo? Pensemos que el Código del Trabajo es una norma por el lado de la tributación también, y en este caso especial por el lado previsional. Y esa diferenciación la hacen para que uno tome de decisiones qué es lo que tiene que pagar previsión, qué es lo que tiene que pagar impuesto renta y qué es lo que no tiene que pagar impuesto renta y qué es lo que no debe pagar previsión. Ya le voy a explicar lo de la previsión. Entonces, en definitiva, esto paga previsión y paga impuesto renta. Y esto no paga previsión y no paga impuesto renta. Ya, entonces, pero no me voy a quedar feliz con esa separación que hice entre imponible y no imponible, sino además que aquí hay topes y aquí una tabla en UTM con tasas variables. Y acá nosotros tenemos el tema de la razonabilidad o prudencia, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso? Ya. Entonces, súper bien si nosotros hacemos separación de lo que vamos a pagar previsión, de lo que vamos a pagar impuestos, de lo que no, pero ya cuando me empiezan a decir, oye, hay tope en la previsión, hay una tasa, hay tasas variables en una tabla de UTM para pagar el impuesto a la renta. De acá nosotros tenemos que revisar la ley de seguridad social en sus primeros articulados para ver el tema de la razonabilidad o prudencia del gasto. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense lo siguiente. Si no es razonable, ¿qué hago con él? ¿Me paso dónde? Si no es razonable, se pasa a la tributación de la previsión y del impuesto renta. Acá, ¿qué pasa si sobrepasa el tope mi remuneración? Supongamos que el tope sean 3 millones y yo gano 4 millones. ¿Qué hago con la diferencia? ¿Paga previsión? No. ¿Puedo pagar previsión adicional? Sí, están los APB.
puedo hacer seguros complementarios, puedo seguir seguros complementarios. ¿Y qué pasa con los excedentes si yo pago más previsión? ¿Me los tienen que devolver? Sí, usted los puede pedir con devolución, tiene que hacer la tramitación por supuesto y se lo van a devolver. Ya. Entonces, yo tengo este tope, pago hasta el tope la previsión, si le estoy dando la espalda, no sé. Y el impuesto renta lo voy a pagar sí o sí de todo aquello que genere, no hay tope, lo único que yo le voy a descontar a esto, menos la previsión con tope. Mire que se enredó todo. Tasa en UTM con tabla en UTM con tasas variables. Ya. Quiero que me entiendan un poquito este esquema. Vamos a dejar estas esferas por acá, o más bien nubes. ¿Ya? Entonces, nos pasamos de la financiera a la tributaria y también al tema de lo previsional. Entonces, en un simple ejemplo, yo voy a tratar de ser capaz de enseñarles un poquito cómo tenemos que manejar esta temática. ¿Por qué? Porque además acompañan a todo este proceso el tema de las instituciones previsionales, del Servicio de Impuesto Interno, del fisco, que a través de Impuesto Interno nos fiscaliza, y el tema de la tesorería también general de la República, en la cual nosotros tenemos que hacer nuestros depósitos. Ya, voy a... ¿Ya hay borrador? Ya. A la antigua nomás. Espérenme un poquito que tengo que borrar la pizarra. No es como la pizarra online, que pasa otro. Ah, ya me queda poco. Ya tengo un poco el brazo. Ya. Tal como les decía, vamos a poner a un trabajador 1 con trabajo dependiente, vamos a hacer un ejemplo, cuya remuneración le vamos a poner 5 millones. Vamos a pensar que ya somos los super profesionales de una exitosa compañía de auditores, que llevamos más de 10 años trabajando y nos han reconocido nuestro trabajo, estamos a nivel de gerencia, y mínimo nos debieran pagar unos 5 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, este trabajador puede tener varias variables. El trabajador 1, le vamos a poner empresa A, también puede trabajar en una empresa B, ¿cierto? Y puede prestar servicio a una empresa C. Ya, puede tener eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Para que ustedes se vayan dando cuenta. Si yo no le aviso a mi empleador, aquí voy a tener un empleador 1, empleador 2, y vamos a dejar esto a un horario para que no... Ya. Y le vamos a poner empleador 3. No es empleador, pero en el fondo para que se entienda de que sí esa persona está recibiendo mi servicio. Ya. Entonces, en el conjunto de las rentas, yo solo debiera pagar por el tope previsional. Ya. Asumamos el tope. Voy a colocar aquí. Tope previsional. Esta en UF
alguien me puede decir, creo que era 100 y algo, pero le vamos a poner un supuesto, ¿ya? Para que se entienda. El supuesto le vamos a colocar 3 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Significa que ya con la empresa 1, él ya supera el tope. Entonces, ¿qué debiera hacer este trabajador? A comunicarle a este otro empleador que aquí ya está pagando su previsión. Ahora, ¿él tiene la obligación de pagar? Sí, tiene la obligación de descontarle el 10%, el 7%, toda la previsión, pero si hay un aviso, yo lo que puedo hacer para que ambas instituciones sí puedan pagar, que cada una, por ejemplo, supongamos que aquí recibe poquito, no sé, 700. Y aquí le vamos a poner que recibe 500. Entonces, podría el empleador 2 pagar por los 700, pero a lo mejor pagar por la diferencia del tope, que serían 2.300.000, ¿cierto? Porque el tope son 3 millones. Si ya pago por 700, me faltan 2.300.000. Es decir, yo igual entiendo que la legislación algo dice que yo debo pagar solo hasta el tope y los demás se considerarán excedentes de pago previsional. Ustedes deben saber que las cajas, si yo no le aviso a la caja, a la ISAPRE, a FONASA, a la AFP, a la AFC, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que ellos van a ir acumulando esos fondos y en algún minuto yo voy a tener que hacer el reclamo. Ojalá no tenga que hacer el reclamo con un abogado, sino que yo descubra eso antes en mis liquidaciones de sueldo y converse con los empleadores y que ellos me solucionen el problema. ¿Cuánto plazo tengo para reclamar? Dentro del año usted tendría que reclamar estos excedentes, porque ellos van haciendo corte cada periodo. ¿Ya? Dígame. No, igual este te va a tener que descontar porque si tú ganas 5 millones, ¿qué va a decir? Me está rebotando. Ya. ¿Qué va a decir esta persona? Va a decir, yo desconozco que él tiene esos otros dos empleos y por lo tanto yo le voy a descontar por el tope de 3 millones. Ya, cuando yo digo tope previsional significa que aquí vamos a tener el 10% de la pensión, el X% de la comisión, el X% del seguro de sobrevivencia, claro, 7% de salud o plan NUF de ISAPRE, esto es FONASA, ya. AFC, o sea, seguro de cesantía, sí, tiene otro tope. Aquí le vamos a poner tope, vamos a suponer, no sé. ¿Ya? Ya. Supongamos que es eso. Ya. Por lo tanto, si esa misma plantilla lo va a pagar aquí, ¿y qué va a pasar cuando usted haga la declaración de renta con los honorarios una vez al año? También le va a descontar previsión, pero afortunadamente aquí, cuando yo hago mi declaración de renta, me pregunta, ¿paga imposiciones o no paga imposiciones? Si yo le digo que ya tengo pagado las imposiciones, no me descuenta. Entonces, donde yo voy a tener que hacer la recuperación es en el otro empleador. ¿Ya? Entonces, voy a borrar eso. Vamos a pensar que este señor tiene que pagar por el tope, por los 3 millones. Ya. Entonces, yo tengo descuentos.
y tengo descuentos previsionales y tengo descuentos legales y también voy a tener algunos descuentos que son voluntarios. Los previsionales dijimos que eran las AFP, las AFC, administradora de fondos de pensiones, administradora de fondos de cesantía. FONASA, Fondo Nacional de Salud Público, ISAPRE, Institución de Salud Privada, cajas de compensación, compañías de seguro, pero la compañía de seguro la vamos a dejar en voluntario. Esta la vamos a dejar en voluntario porque aquí. Compañías de seguro, bienestar, te explico de inmediato. Descuentos comerciales, créditos hipotecarios, otros créditos, ya. ¿Qué es un descuento bienestar? Compañías de seguro. Ya. Los bienestares cuando usted paga un porcentaje de su renta para un fondo solidario, porque el bienestar es solidario, donde te ofrecen coberturas de préstamos solidarios, asignaciones o beneficios para tus cargas, no sé, asignación de matrimonio, de defunción, de una asignación de escolaridad, y tú pagas, no sé, yo creo que pagamos nosotros yo tengo una carga, creo que pagamos el 3% de la remuneración, pero imponible. Parecido, pero mucho más pequeño. Por ejemplo, si tú me dices que ellos me ofrecen una cabaña, sí, también ellos pueden ofrecer el tema de la cabaña. A veces aquí el bienestar es el que se asocia a una caja de compensación, en algunas ocasiones. Por ejemplo, nosotros tenemos un seguro de salud. Ese seguro de salud se tiene que inscribir la universidad, pero lo maneja el bienestar. ¿Ya? Nosotros hacemos todo el tema de la ISAPRE y FONASA, después vamos con todos los documentos y el bienestar me devuelve, me compensa la mitad, me hace un descuento inicial y todo. Ya. Entonces, legales nosotros le vamos a llamar al impuesto renta y habíamos dicho que el impuesto renta era de segunda categoría, artículo 42, número 2 parece, y vamos a dejar aquí las pensiones alimenticias y lo que tenga que ver de pagos por juicio. Claro. Ya. Hay, por supuesto, matrimonios que ya están separados o matrimonios que nunca fueron matrimonio y por lo tanto cobran las pensiones alimenticias de sus hijos menores de 18 años hasta los 18 o los que están estudiando hasta los 24. Por lo tanto, aquí puede haber o no puede haber un juicio. Yo voluntariamente voy, reconozco mi carga y le pago la pensión. ¿Dónde va a ir esta persona a cobrar? Podría ir a la caja que le paguen la pensión o disponer el día de hoy de una cuenta RUT o una cuenta corriente para que le hagan los depósitos correspondientes. En el juzgado es diferente, porque el juzgado además se define una pensión con tope. Generalmente las pensiones son parte del 20 o el 25% del imponible. Están tratando de que esa pensión sea mínimo el sueldo que veíamos nosotros de 362.500, pero se supone que la persona tendría que ganar 5 veces el sueldo mínimo. ¿Ya?
Pero bueno, hay toda esta gama de cosas que nosotros debiéramos revisar. Lo de acá no es tan complejo, porque estos son descuentos, yo le informo a la empresa de que vamos a tener esos descuentos y también hay mutuales, hay asociaciones. Mira, yo tengo una asociación y quiero que me descuenten las mutuales. Por ejemplo, nosotros tenemos asociación de funcionarios y asociación de académicos y pagamos 5.000 pesos la cuota mensual. Los otros no sé cuánto pagan. Y me descuentan hasta que yo diga no quiero seguir siendo socio. Lo bueno de los descuentos voluntarios es que yo tengo que tomar la decisión hasta dónde. Ya. Un crédito hipotecario es un poco más complejo porque tiene que ver con una institución financiera. Si yo he dispuesto de que me lo descuenten por la liquidación de sueldo, eso va a quedar allí. En cambio, si yo digo que un crédito hipotecario me lo descuenten de mi cuenta corriente, eso es una cosa que yo tengo que ver directamente con el banco. ¿Ya? Esto todo tiene que ver con la planilla de remuneraciones que hace la empresa. Entonces, si nosotros miramos y nosotros decimos, bueno, la FP, yo sé que me tiene que cobrar el 10%. Ya. Y gran discusión que el porcentaje que se cobraba era comisión, seguro de sobrevivencia. La verdad que hay una mezcla. La diferencia, no sé, supongamos que te cobran 3%, este 3% tiene un seguro de sobrevivencia, pero también está la comisión de la AFP. Entonces, cuando yo reviso mi cartola, uno siempre dice 10% de la remuneración, supongamos 300.000. Ya, después dice porcentaje del 3%, 90.000. Ganancia en el trimestre y te van a decir 20. Comisiones cobradas 30. Entonces tú dices, ¿perdí o gané? Perdí porque lo otro yo ya lo había pagado y es mío. La idea es que ese 10% y ese seguro de sobrevivencia vayan aumentándose de manera que esto me ayude a la pensión futura. El seguro de sobrevivencia es para cuando se muere la persona que cotiza y poderle dejar en herencia las pensiones a sus hijos o a sus cargas. Las hijas solteras y los hijos solteros siempre son premiados en el sentido de que cuidan a sus padres y a ellos generalmente les dan las pensiones. Y por supuesto, cuando hay matrimonio y ha sido el hombre el que tiene la carga, la mujer que queda viva le dan todas las pensiones. Hoy día hay una ley donde nosotras las mujeres podemos tener de carga a nuestros maridos, ¿ya? Pero hay que darle una vuelta más. Yo siempre había pensado que podía traer a mi marido de carga para que le mejorara el tema de la salud, pero hoy día creo que lo perjudicaría más porque él podría postular después en el futuro a beneficios que le otorga por la baja renta que tiene. ¿Ya? Entonces, ahí hay que pensarlo. De la AFC, de la Administradora de Fondo de Pensiones Cesantía, la idea es que nosotros paguemos el porcentaje que corresponde. Aquí hay una diferencia entre lo que paga el empleador de lo que paga el trabajador. ¿Ya? Y aquí también lo vamos a cruzar con el contrato de trabajo. Si es indefinido o si es definido o indefinido. Entonces, si es indefinido, hay una parte que la paga el trabajador y una el empleador. Si es definido, con corto plazo o con fecha de término, solo es el empleador el que paga. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver después. En el caso de FONASA, todos podemos estar en FONASA. FONASA me va a cobrar el 7% y
la ISAPRE me va a cobrar en UF los programas. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos que fijarnos de que el tope, si son, ¿cuánto me dijiste el tope? 82. Ya. ¿Cuánto es el 7% de 81,7%? Porque ahí tendríamos que ver lo mínimo que yo tengo que pagar. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo pago, por ejemplo, 3 UF. ¿Cuánto? 5 más. 5, UF. ¿Cierto? Si yo le calculo el 7% ahí, ¿me da 5,7 UF? Ya. Entonces, supongamos que ese es mi 7% y este es el 7% del tope. Este es mi programa que yo hice en la ISAPRE. ¿Pero qué me va a decir la institución? No, no, no. Usted me tiene que pagar el 7% del tope porque usted tiene renta imponible por sobre el tope. Entonces, yo mal hago diciéndole a la ISAPRE, hágame un plan menor a mi 7%. ¿Podría tener un plan de 7 UF? Sí, lo puedo tener, pero yo me voy a ver obligado a pagar 5,7 UF solamente en la ISAPRE. Ya. Esto, si tú asumes un plan de 7 UF, está dentro del plan. Pero supongamos que entre todo este enredo, yo pagué 9 UF. Ahí se produce un excedente. Y yo tengo derecho a solicitarlo. Ahora, en algunas ISAPRES lo que te pide, te hacen firmar un documento y lo que hacen es que ese excedente te pague en bonos, en remedio, no en dinero, ¿ya? En la farmacia. Por lo tanto, hay que revisar el convenio. Ya, a ver. Entonces, en estricto rigor, siempre yo debo pagarle el 7%. El 7% del tope, el 7% del plan. El plan de la ISAPRE nunca va a ser menos que el 7% del tope o de la remuneración imponible. ¿Ya? ¿Y puedo pagar más? Por supuesto, puedo pagar más. Sí, del imponible y del tope. Siempre. Ya. A ver, y la caja de compensación, la verdad que la caja de compensación es súper humilde porque solamente cobra el 0,6%, pero de los de FONASA. Acá no le cobran los de la ISAPRE, porque la ISAPRE se lleva todo el monto, y ahí yo creo que podría haber una modificación porque las cajas hacen harta pega por todos los trabajadores, independiente que estén FONASA o que estén ISAPRE. Ahí a lo mejor podríamos pensar en que al menos pagan el mismo porcentaje de ese plan de salud. ¿Ya? Porque yo estando en ISAPRE igual voy a recibir todos los beneficios de la caja. Pero yo no le pago a la caja. ¿Ya? Se supone que igual las cajas tienen que recibir ayuda del Estado. No sé si se fijaron ahora que mandan correo diciendo, esta es la forma en que se gastó su tributación, ¿cierto? Ya, me pareció interesante. No lo he leído completamente, pero hay algo que podemos sacar de allí. Ya. Entonces, yo creo que de todo, las tres planas, lo más complejo es esto, porque tiene muchas aristas. Puede tener una alternativa 1, la 2, la 3. FONASA sin caja, FONASA con caja, ISAPRE con caja, ISAPRE sin caja. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Ah, además de todo esto, solamente la empresa, el empleador, tiene que pagar el seguro de accidentes laborales. Y eso tiene que hacerlo en una caja de, ¿cómo se llama?
El IST hace... ¿Ah? Ya. ¿Quiénes hacen el tema del seguro de accidente? La empresa tiene que pagar, pero aquellos que, por supuesto, que tienen más trabajadores, que tienen las rentas más altas, lo que hacen es afiliarse a una institución previsional como el IST, de manera que esa compañía te haga las primeras atenciones. Por ejemplo, si yo me cayera aquí, me tienen que llevar inmediatamente allá al IST. Y si es muy grave, también. Y si no es muy grave, me tienen que llevar al IST de Viña, que tienen mayor cobertura. Si no, me tienen que llevar a una clínica y me tienen que solucionar el problema. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el empleador no está afiliado? Pero sí tiene la obligación de pagar el seguro. Bueno, FONASA le va a recibir. FONASA le va a recibir el porcentaje de accidentes de trabajo. Ahora, entre más peligroso el trabajo y riesgoso que usted haga, más porcentaje tiene que pagar el empleador. Y ahora, si no está de acuerdo con el porcentaje que se le ha definido, tiene que ir en reclamo, va a hacer el reclamo, va a presentar, tiene que presentar reglamento visado por el comité paritario, reglamento del comité de sanidad o sanitario. ¿Por qué? Los baños, tiene que tener baños adecuados, salidas adecuadas. Entonces, generalmente, como las empresas a veces no quieren pasar por eso, porque finalmente van a ser fiscalizados y capaz que sean multados si no cumplen, prefieren pagar el monto. Sí, sí está definido y hay una ley y esa ley es la que vamos a revisar en la lámina. Ya, pero no quiero que se me vaya... Ya, quiero pasar a este. Cuando pasamos al impuesto renta, nosotros nos vamos a ir a la tabla. Acá el Servicio de Puesto Interno nos ayuda mucho. La página del Servicio de Puesto Interno tiene los valores, las tablas, porque finalmente lo que yo estoy pagando es un impuesto de segunda categoría que se llama global complementario, porque es el impuesto a las personas. Entonces, yo ya dije, tengo 3 millones de pesos imponibles, vamos a hacer el supuesto, pero ¿qué pasa? Yo gano 5 millones. Entonces, de esos 5 millones, me van a descontar toda la previsión con tope, es decir, ¿qué me descuentan aquí para el impuesto? ¿Las 3, las 5, 7 o las 7 o las 9? El 5, 7. No, que yo tengo un tremendo plan de salud. Lo siento, usted solamente puede descontar para el impuesto renta el tope, nada más. ¿Ya? Y de las pensiones hablamos, de eso. Y bueno, esto todo con las cartas de, que hay que emitir a los empleadores para que hagan los descuentos correspondientes. A veces lo más complejo acá es cuando uno se cambia de AFP, porque la comunicación a veces no es rápida, tú sigues pagando en la AFP anterior y hace 3 meses que te cambiaste. ¿Ya? Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De uno. De uno como afiliado, tiene que revisar sus cartolas, hoy día es mucho más rápido. También tenemos la página de previrep.com donde salen todos los antecedentes y incluso hay software computacionales para el tema de las remuneraciones. Y está la empleada de casa particular, los trabajadores independientes, los dependientes. Ya. Ya. La consulta es qué pasa en el caso de un futbolista que supongamos que gana 70 millones de pesos mensuales. Pensemos, 70 millones. Pero ojo, la vida útil de ese jugador, piénsenlo financieramente, hágale el flujo. ¿Cuánto es la vida útil de un trabajador,
de un jugador que comienza a los 17 años. 17, 18, 19, 20, 21. Hacemos el flujo a los 5 años hasta los 21, salvo que no sufra ningún accidente. A partir de 6 hacemos la perpetuidad hasta 30, 9 años más. Ya, 35. Entre 17 y 35, ¿cuántos años yo tengo de vida útil? Muy poco, ¿cierto? Muy poco. 13, 14. Ya. En cambio, entonces, fíjense, los 70 millones de pesos mensuales, voy a hacer el flujo por 15 años que es su vida útil y después voy a ir viendo cuánto es la proyección de renta que él tendría que tener con una vida útil que me da la FP de 100 años de vida. Entonces, yo le tendría que calcular al trabajador a partir de la vida útil, que todo el mundo comienza a trabajar por allí por los 27, 28 años cuando termina una carrera, algunos antes. Entonces usted dice, desde los 28 en adelante, hasta los 60 o 65, dependiendo si es mujer jugadora u hombre jugador, porque igual las leyes son parecidas. Entonces, si yo hago ese ejercicio, capaz que al jugador le toque una cantidad mensual de 2 millones de pesos. Hoy día uno lo ve mucho, ¡ay, que es harto! Sí, pero la ley de compensaciones. Yo estoy en un trabajo que es riesgoso, me pueden quebrar una pierna fácilmente, me puede dar un ACV como le dio al jugador con las presiones, me pueden pegar en la cabeza si soy arquero, no sé, tengo mucho riesgo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos siempre van a elegir los planes de salud que más les convengan, porque aparte ellos tienen convenios de salud complementarios, tienen seguros de vida también complementarios, y todo eso lo tienen que hacer en estas compañías de seguros. ¿Ya? Ellos, más que nadie, se tienen que asegurar la vida de los descendientes. Por último, si no es la señora o si no tiene hijos, son los padres. ¿Ya? Yo creo que el mejor trabajo es asesorar financieramente a un jugador de fútbol, porque como ellos no tienen idea de lo que pueden hacer con esos millones de pesos que ganan, algunos son más habilosos que generan clubes sociales o clubes infantiles, eh, ayudan a la comunidad, hacen las plazas, hermosean los jardines, no sé. Pero en definitiva es mucha la renta. Es mucha la renta que tú recibes y ¿es posible que se te vaya entre los dedos? Sí, si no tienes un buen manejo. Porque si te compras un auto que vale 50 millones de pesos y ganas 70, te quedan 20. Con los 20 millones sigues viviendo. Ya, piensa que te compraste una mansión, ¿ya? Una mansión que supongamos que va a pagar un crédito hipotecario, no sé, 2 millones de pesos. Los créditos hipotecarios máximo de repente salen 600, 700 mil pesos mensuales porque te piden un pie y todo. Ya. Pero ¿qué pasa? Que siempre le va a sobrar. Y en esa de la sobra del dinero es donde uno tendría que hacer una buena asesoría financiera. ¿Ya? Yo creo que los jugadores y los millonarios quedan fuera de todo, de todo análisis, porque ellos son especiales, ellos siempre van a tener sus seguros, malamente no tendrían seguro, todos los jugadores deberían tener seguro, aunque yo gane, no sé, 5 millones de pesos mensuales, que puede ser un jugador del Wanderers o del Everton, a lo mejor puede ser que ganen 5 millones, no sé, los que son más futboleros, pero aunque tú ganes 5 millones de pesos, tú puedes vivir con 1 millón. Entonces la diferencia es la que tienes que ir rentando. Compro acciones, compro propiedades, las voy arrendando, genero fondos mutuos, depósito a plazo. ¿Ya? No sé, compro acciones en... ¿Cuál es el mejor equipo? La Católica. El Colo-Colo siempre podríamos decir que va a apuntar, ¿cierto? Pero no sé si compraríamos acciones de un equipo que pasó de segunda a primera y está recién mostrándose o que no es sociedad anónima todavía. ¿Ya? Sí. O sea, ya. ¿Hay alguna consulta, alguna duda?
porque yo, la verdad es que no voy a borrar la pizarra, voy a bajar nomás. ¿Ya? La verdad que como les decía, que el tema de las remuneraciones es complejo. Esto es un tremendo trabajo para un contador auditor. Siempre hay dificultades, pero si yo conozco la temática y puedo asesorar, no es necesario traer un abogado. El abogado, usémoslo cuando ya estemos en el tribunal o cuando me vayan a demandar, pero no es necesario tener el abogado para hacer estas cosas. No es necesario. Si yo manejo el código del trabajo, ustedes ven que es de fácil lectura el código del trabajo y no es tan complejo. Además, yo creo que lo que hay que hacer es poner en práctica nomás. Cuando uno no entiende una palabra, la analiza, la desglosa y va entendiendo un poco mejor. ¿Ya? Vamos a hacer la presentación. Voy a buscar... el aula creo que no estaba muy buena.